Bueno, pues muchas gracias a la profesora María por, por la presentación y el acompañamiento el día de hoy en el aula. Para nosotros es muy importante, pero más importante es la actividad que vamos a estar haciendo con una persona que seguramente ustedes ya han escuchado en diferentes charlas. Y que hemos coincidido de pronto en algunos eventos. Se llama Armando Duarte. Armando es una persona que ha dedicado parte de su vida a trabajar todos los procesos que tienen relación con el buen educar en familia, desde los valores católicos y articulado con nuevas herramientas tecnológicas para un buen proceso de formación. Armando es una persona que es apasionado por la familia y su papel en el desarrollo de las nuevas generaciones. Es una persona que ha dedicado mucho a generar procesos de investigación, a escribir y se han beneficiado de ello pues muchas personas a partir de los libros que ha publicado, pero también a partir de sus conferencias. Dentro de sus procesos pues, está enfocado a mejorar la calidad en las relaciones y el disfrute de la convivencia familiar. Cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Algunos de los libros que él tiene está construyendo familias fuertes y padres digitalmente responsables, que es como lo que vamos a tener el día de hoy. Entonces les invitaría para que estemos muy atentos, sobre todo para aprovechar este espacio que Eduardo generosamente pues nos ha querido, Armando, perdón, nos ha querido compartir. Armando es mexicano y que ya los colombianos lo hemos adoptado. Entonces, Armando, pues te damos la palabra. No sé si Carolina también está, para que de pronto si nos quiera dar un saludito, pues estaríamos también muy agradecidos. Buenos días a toda la comunidad Cibercolegio, les mando un saludo muy especial, muy contentos de este momento de formación, un tema muy importante para la familia, así que te damos la bienvenida, Armando, para que desde tu bello país compartas con nosotros algo que va a ser fundamental en el proceso de formación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Omar, Carolina, por esta introducción. A todos ustedes, padres de familia del Cibercolegio, muy buenos días, y quisiera compartirles pues varias experiencias que hemos ido viviendo a través de estos últimos años respecto al análisis, al trabajo con padres de familia y con hijos respecto al uso de la tecnología. Estábamos dando una conferencia en un colegio donde había más de 200 alumnos, y al momento de llegar a la ronda de preguntas y respuestas, muchos de los que son chiquitos, primaria, secundaria, con mucha espontaneidad formulaban sus preguntas, pero curiosamente los de preparatoria no decían nada. Fue al final, cuando ya estábamos en el momento de firmar libros y de tomarnos fotos, cuando un joven me dice: oiga, profe, ¿podríamos hablar un poquito en privado? Con todo gusto, le dije. Ya estando a solas, me pregunta: oiga, ¿será acaso que yo soy una persona tecnoadicta si después de estar en la escuela y cumplir con mis tareas, con mis obligaciones, me conecto a jugar 5 o 6 horas Fortnite todos los días? Yo le pregunté a él: óyeme, ¿y qué dicen tus padres de familia respecto a tu conducta? La respuesta de él fue carcajearse, reír, y dice: no, es que mis papás no entienden nada de lo que yo paso haciendo en la consola de videojuegos. Ellos creen que solamente me la paso divirtiéndome, pero yo sí me siento extraño porque sea sábado, sea domingo, sea periodo de vacaciones, sea Navidad, finalmente yo tengo la necesidad de conectarme.
Ese es el concepto de la tecnoadicción. Cuando una persona tiene una conducta compulsiva, en donde ya ni siquiera tiene que pasar por el filtro de ¿para qué me voy a conectar? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el propósito? Simplemente toma su celular y de forma compulsiva es lo primero que hace en el día, es lo último que realiza por la noche, a lo largo de todo el día lo está encendiendo. Hay investigaciones que dice que el común de los jóvenes está encendiendo su celular alrededor de 1600 veces en una sola jornada. Tenemos entonces el reto de que en ocasiones uno puede percibir que la conducta de la tecnoadicción es un concepto sombrilla, porque algunos son adictos tal vez al YouTube, al Facebook, Instagram, o quizá a los videojuegos, o los adultos estamos mucho tiempo conectados al WhatsApp, quizá argumentando que es una forma de trabajo, que es una manera de mantenernos en contacto con las personas con quienes colaboramos en el proyecto social, en el apostolado. Pero lo curioso es que la tecnología está viniendo a englobar nuestra vida. Cuando se va la luz, cuando se terminan los datos, cuando falla el proveedor de Wi-Fi, de repente uno se siente extraño, desencajado, como que estoy incompleto. Un día una mamá me decía, sin el celular me siento como si fuera sin ropa, como si estuviera desnudo, me siento vulnerable, incompleto. Un día olvidé a uno de mis hijos en la casa y estuve pensando, ¿me regreso o me voy? Al final lo dejé en la caja, dije, cuando regrese a casa ahí lo encontraré. Pero no pasa lo mismo con el celular. Hace unas fechas recientes salió el caso de este joven que después de pasarse 12 horas jugando en su consola, terminó por tener un problema cerebral y termina por morir. Historias de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de Asia, son muy frecuentes. Resulta que nuestro cerebro necesita de descansar y en ocasiones hay torneos donde se toman maratones, 10, 12, 14, 16, 24 horas jugando. Desde luego que no a todos les pasa, pero sí, de repente cuando hay una situación congénita de debilidad en el cerebro y que nunca antes había tenido un padecimiento de esa forma la historia familiar, resulta que el exceso nos puede complicar la vida. Desde luego morir sería uno de los problemas más grandes, pero otra situación muy frecuente vinculada a la tecnoadicción es cuando se maldiagnostica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en donde la escuela ve que el niño no logra concentrarse, no se puede quedar quieto, no puede tener periodos amplios de concentración en una misma tarea, y en muchos de estos casos el problema más bien está vinculado a la sobreestimulación que se va teniendo por las pantallas. Debemos reconocer, desde luego, que la tecnología tiene un lado positivo. Yo creo que no podríamos nosotros juzgar como negativo este desarrollo, sino más bien, pues nos ha brindado una fuente de información para conectarnos fácilmente. Podemos aprender, perfeccionar idiomas, acortar distancias, comprar, vender, investigar, estudiar, tener una conferencia como esta, acceso a la cultura, a la diversión, invertir. Hay tantas cosas positivas, pero podemos también nosotros intuir que del otro lado de la moneda hay un lado oscuro, hay una parte que nos está molestando. Cuando una familia sufre en alguno de sus hijos el ciberbullying, es algo que destroza la vida familiar porque el acoso escolar es dañino, molesta, sí, pero el que mata es el ciberbullying, porque a donde quiera que vayas te va a alcanzar esta realidad del acoso de tus pares. Cada uno de nosotros puede ir haciendo su balance, pero tal vez el elemento común es que la tecnoadicción interfiere en la vida cotidiana. Esto es, que si usted hace un balance, descubrirá que como papá, como mamá, parece que no podemos vivir sin tecnología.
Si a los hijos no les privamos, perdón, no les permitimos tener el acceso como ellos quisieran, la cantidad de tiempo que ellos quisieran, hay estrés, hay enojo, hay desgaste. Una ocasión, una mamá me compartía, en mi casa, con mis padres, nunca padecí de violencia. Con mi esposo, con mi pareja, tampoco he sufrido de violencia física. Pero el otro día estaban mis dos hijos conectados al videojuego. Yo ya estaba cansada porque es puro disparo y matar y gritar y matar. Es una situación que a mí como mamá me estresa mucho. Llegué y les dije que ya lo apagaran, dijeron que 5 minutos más, finalmente me distraje, los 5 minutos se convirtieron en 1 hora y para cuando yo regreso los encuentro nuevamente conectados. Me dirijo hacia donde está la consola para apretar el botón de apagar y cuando estoy a punto de tocarlo, mi hijo el mayor me sujeta de la mano con una fuerza terrible y me dice, no lo hagas. Y yo le digo, me estás lastimando, que no lo hagas, suéltame, que no lo apagues. Y empezamos a forcejear. Al final conocí los primeros moretones que tenía yo en mi vida, hechos por mi hijo. Pero se supone que era un juego, se supone que es inofensivo, se supone que es nada más para divertirse y matar el tiempo. En realidad, está cambiando la vida interior de muchos de nuestros hijos cuando se hace un uso intensivo que no tiene un control. Otra parte que debemos también nosotros valorar y que se incorpora en la página 11 del libro Padres Digitalmente Responsable es comprender las razones por las cuales aman el mundo digital. En primer lugar, encuentran compañía para evitar la soledad. Esto pareciera algo muy difícil de comprender en esta época, pero muy frecuente, porque a pesar de que estamos juntos, nos sentimos solos. El quizá principal problema de niños, adolescentes y jóvenes es la sensación de aburrimiento, de no saber qué hacer con su tiempo y por eso esa es la segunda razón por la cual aman la tecnología, porque pasan el tiempo entretenidos, tienen que matar el tiempo de alguna forma y esto nos cuestiona porque al final, cuando muchas horas se dedican al mundo digital, pudiéramos estar no perdiendo dinero, no gastando en el dispositivo, sino perdiendo tiempo de vida. Se habla de que en nuestros países latinoamericanos el consumo promedio de Internet por parte de niños, adolescentes, está siendo alrededor de 8 horas al día. Esto implica que pasan más tiempo conectados que lo que ellos dedican al estudio. Es mayor el tiempo que se la pasan navegando que los minutos que dialogan de manera profunda con sus papás. Por lo tanto, el principal agente generador de cultura y de educación está siendo el mundo digital. Esto reviste una importancia altísima a cuestionarnos. Entonces, ¿qué están consumiendo nuestros hijos? Porque de repente se tiene la sensación de que mientras estén viendo youtubers no pasa nada. Esta sería la postura de un papá, de una mamá, pues que se está excediendo de inocente, que no ha consultado esos youtubers que su hijo está viendo, porque hay una cultura, una contracultura, hay una propuesta que a veces hasta se torna ideológica, en donde atacan de manera sistemática las instituciones, atacan a todas las figuras de autoridad, entre ellas la figura de los sacerdotes, de los gobernantes, pero tal vez la que más nos pudiera impactar a nosotros es que tenemos el reto de que los youtubers denigran la figura de autoridad de los padres de familia, sin que entremos en el tema de que utilizan un lenguaje muy vulgar, corriente, nosotros tratando de educarlos en casa y ellos se pasan horas consumiendo contenido de esa naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el mundo virtual conecta con el mundo real, pero a veces de la manera que no quisiéramos. Por ejemplo, tenemos la noticia de que un par de jovencitas, mujeres de secundaria, estaban discutiendo, finalmente pelean, se agarran a golpes, se jalonean los cabellos, pero de repente una de ellas da un mal paso, cae al piso, al estar ella tirada,
la otra agarra vuelo y le golpea la cabeza como si se tratara de un balón. En el instante, al recibir el impacto, quien está tirada en el piso comienza a convulsionar. Todos los espectadores en ese momento comienzan a huir para que no vayan a pensar que son cómplices, pero esto nos interpela y nos cuestiona. Porque si nosotros damos un celular a uno de nuestros hijos, tendría que tener un criterio. El criterio pudiera ser la edad o la madurez. Y si uno de nuestros hijos utiliza su celular de forma irresponsable o inmadura, ¿por qué los padres de familia seguimos dándoselo? Si tú le regalaras a tu hijo una motocicleta y descubrieras que tu hijo está teniendo una conducta de alto riesgo, ¿le seguirías permitiendo que usara la motocicleta? ¿La restringirías? ¿Buscarías reeducar su conducta de manejo? ¿O simplemente optarías por cancelarla un tiempo o quizá venderla? Si nos preocupamos por el cuerpo físico, ¿por qué no preocuparnos por la vida interior? Esto nos plantea un reto enorme como padres de familia, porque en ocasiones estamos quizá pues siendo cómplices de una conducta adictiva porque nosotros mismos como papás tenemos el mismo hábito compulsivo de consumo de Internet. Debemos reconocer que muchas personas se conectan buscando aliviar cierto malestar emocional. Es decir, cuando una persona ha encontrado el sentido de su vida, un propósito por el cual vivir, una misión por la cual yo apasionarme y entregarme, se aleja de las drogas, se aleja del alcohol, del cigarro. Es cuando una persona tiene malestar emocional o una insatisfacción espiritual que lo hace vulnerable para terminar cayendo en algún tipo de sustancia o de conducta adictiva. Quisiera yo pedirte un favor. Ahí del lado derecho de la cabeza del joven encontrarás que hay un teléfono. Este es un teléfono de Colombia. Te pido de favor si puedes anotarlo, porque en un momento más vamos a hablar de ello. Entonces, nosotros tenemos un reto grande. Los niños, adolescentes y jóvenes se buscan conectar para una forma de aliviar un malestar emocional. Pero resulta que este malestar emocional no se cura ni se resuelve. Es un paliativo, pero evado la realidad, pero a la vez me conecto con un nuevo problema. Porque el consumo de pornografía vía Internet es altísimo. El ciberacoso es muy grande. El riesgo del grooming, en donde un adulto se hace pasar por niño o por adolescente para obtener datos personales y después terminar abusando de la confianza y vulnerando la intimidad de un infante, de un adolescente, es algo a una familia que está desgarrada emocionalmente porque su hijo de 14 años se conectó con otros chavos a través del Fortnite en el chat, se hizo amigo de ellos, compartieron datos personales, celular, después el mail, luego la dirección y finalmente se encuentran físicamente y al tener una reunión presencial resulta que los que se supone eran chavos no lo son porque en realidad son adultos perversos, malvados. Entonces terminan abusando de él sexualmente, es violado por múltiples personas y la realidad de esa familia es ahora una zona de sufrimiento, es algo terrible. Y uno dice, bueno, pues se conectan buscando aliviar un malestar, pero resulta que terminan adquiriendo otros. El reto que nosotros tenemos es comprender que el mundo digital requiere de un uso racional. No se trata de negar la tecnología, sino ponerla de nuestro lado. Les comparto la historia de una jovencita de 16 años de nombre Ana. Logra hablar con sus padres de familia porque sí les tenía confianza. Y eso nos cuestiona y nos interpela. En tu casa a tus hijos les llegara un paquete de estos, ¿te avisarían? ¿Qué pasaría si tu hija estuviera teniendo una conducta de riesgo como esta? ¿Ella hablaría contigo para pedirte consejo? Al final, el reto que tenemos es que los niños, adolescentes, jóvenes creen que el mundo digital es un lugar seguro, no vislumbran los riesgos o los peligros. Así,
es que nosotros podríamos cuestionarnos cuáles son los indicadores de que una persona pudiera tener tecnoadicción. Quizá el primer elemento es la necesidad de estar conectado durante más tiempo. Tiene que ir aumentando esa cantidad de horas porque el umbral de su gozo está creciendo. Es algo semejante a cuando a una persona le gusta mucho tomar refresco de cola. Al inicio era una pequeña botella, después se convierten en dos, luego compra una botella familiar, se le comienza a complicar su salud, no obstante, no para, porque cada vez necesita más de ese estímulo que le provee un gozo. Otro de los problemas es que los niños, adolescentes o inclusive los adultos mienten en relación al tiempo y a la frecuencia con la que se conectan. Esto es, terminan por minimizar su conducta y creer que en realidad los exagerados son los otros. Algo semejante a lo que nos pasa con la persona que es alcohólica, porque resulta que todo mundo ve que él tiene 2, 3, 4, 5 horas de estar bebiendo y no para, pero él cree que es nada más una, él cree que no pasa nada, que todo está tranquilo. Entonces, otro de los problemas para identificar la tecnoadicción es que prefiere las ciberrelaciones a las relaciones personales. El mundo físico le cuesta trabajo, es difícil. Inclusive hay investigación que habla de que la autoestima de aquellas personas que están conectadas mucho tiempo a las redes sociales tienen un cambio en su autoestima. Los que publican mucho aumenta su autoestima virtual. Los que solamente consumen redes sociales pero no publican disminuye su autoestima. Pero cuando a los que tienen autoestima virtual alta los desconectas del mundo digital y los llevas al mundo real, resulta que su autoestima sigue estando baja. Es una ilusión óptica la que se nos genera. Uno de los indicadores muy concretos es la nomofobia, el miedo a quedarse sin su celular. Quizá este es uno de los castigos más severos que en esta generación se le pueden dar a los hijos. Pero si tiene tanta importancia el celular en su vida, los papás tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cuál es el contenido que mi hijo está consumiendo en el celular? Porque el cerebro se adapta a lo que le das. Si le das violencia, se terminará convirtiendo en un cerebrito acostumbrado a la violencia, se va desensibilizando y el día de mañana tú puedes descubrir que tu hijo tiene cambios en sus actitudes. Ahora tiene una violencia verbal, a veces una violencia actitudinal o emocional respecto a sus hermanos, respecto a contigo como padre de familia en cómo afronta y cómo resuelve. Esto nos va llevando entonces a cuestionarnos y comprender que cada uno de nosotros tiene que poner los medios. Resulta que un niño de 12 años, esto sucede en Inglaterra, viola en 3 ocasiones a su hermana de 6. ¿Qué sucede? Que en el juego de San Andrés hay varios retos y recompensas y una de las opciones es ir a contratar los servicios de una prostituta, en donde por 30, 70, 40 puntos de los miles que tú puedes ir acumulando al matar gente, al perseguir, al destruir, al chocar, resulta que va y contrata los servicios de una prostituta y este niño de 12 años que está jugando un videojuego que ha sido autorizado para mayores de 18, comienza a practicar con su hermanita de 6 lo que está viendo en el videojuego. Esto es algo realmente preocupante, pero ¿y en dónde estaban los padres de familia? Resulta que el papá fue quien compró el videojuego para que su hijo se divirtiera. Entonces, cada uno de nosotros pues tiene que comprender que a veces la tecnoadicción de nosotros, la de los papás, está impactando en los hijos. Porque nosotros, que en su mayoría somos migrantes digitales, quizá algunos sean nativos, pero la mayor parte somos migrantes,
Nos sentimos maravillados, nos sentimos capaces y potentes al tener esta conexión al Internet y a las redes sociales. Quizá por el trabajo nos vemos obligados a tener mucho tiempo de consumo, pero al final no podemos nosotros exigir lo que no damos. Primero ser para luego exigir. Si nosotros hacemos un uso responsable de la tecnología, podremos educar a nuestros hijos de manera correcta. ¿Qué pasa con la tecnoadicción de los papás y su impacto en los hijos? Que los hijos terminan creyendo que no son lo suficientemente importantes porque los papás prefieren la tecnología. Los niños van aprendiendo que allá hay algo tan interesante como para que mamá y papá no se desconecten y se la pasen todo el tiempo observando sus teléfonos, sus tablets. ¿Qué debemos hacer? Vámonos ya a la recta final. Si ustedes quisieran ir preparando sus preguntas, por favor, vámonos a la parte de las propuestas. Debemos asumir la tecnología como una poderosa herramienta. Esta herramienta nos puede ayudar para estudiar, investigar, trabajar, practicar idiomas, conocer cultura, tomar tutoriales para aprender música. Hay un mundo de oportunidades que son positivas. Pero mientras la usemos como tecnología, en el momento en que nosotros nos sintamos atrapados, que no podemos leer, investigar sin estar conectados a la tecnología, esto realmente no va por buen camino. Esto implicaría que nosotros tenemos que buscar que cada uno de nuestros hijos vaya teniendo una conducta responsable y sensata. ¿Recuerdas tú el tema del juego del Momo? En donde en varios países de Latinoamérica, como este que se menciona de Argentina, pues allá cobró una víctima. Pero ¿y en dónde está el pensamiento crítico de los hijos para analizar la realidad y no dejarse engañar? Resulta que si nosotros como padres concluimos que solamente por el hecho de estar conectados ellos van a formarse un criterio y tendrán la capacidad de discernimiento, estamos equivocados, porque hay evidencia de la neurociencia de que las personas que pasan mucho tiempo consumiendo pantallas van dejando de usar el lóbulo frontal de nuestro cerebro, vamos dejando de usar la parte de la corteza cerebral y entonces ellos van teniendo un proceso de reflexionar, de pensar y de tener un pensamiento crítico cada vez más empobrecido. Si tú interactúas con una persona que es tecnoadicta, a los videos, a los videojuegos, a las redes sociales, vas a descubrir algo cuando tú quieras dialogar personalmente con él, que tiene una torpeza para dialogar, una dificultad para expresar lo que piensa a través de palabras. Se tornan jóvenes señoritas con mucha emotividad, pero con poca reflexión. Debemos, por lo tanto, establecer un límite de consumo. Dependiendo de la edad, es la cantidad de horas que podríamos ir autorizando y recomendando, desde luego, en solamente videojuegos, contenidos, apps que sean educativas, que nos lleven al diseño, que nos permitan construir, pero que tengan siempre como un eje la conducta prosocial, no la conducta antisocial. Así, debemos también comprender que las horas de sueño son algo fundamental para que logre su cerebro tener un proceso de desarrollo normal en un contexto de salud. A veces los padres de familia nos vamos a dormir con mucha tranquilidad, los dispositivos quedan en manos de nuestros hijos y ellos, pues quizá, ante la fortaleza que aún no ha llegado a su fuerza de voluntad, más bien son débiles de voluntad, terminan cayendo ante la tentación de volverse a conectar y se pueden quedar ahí toda la noche. Algunos duermen a partir de las 2, 3 de la mañana y por eso su jornada de estudio no rinde. Tuvimos muchos
situaciones me ha tocado vivirlos, pero quizá este tema del grooming, cuando salta un caso de un hombre adulto que termina abusando de una persona menor, eso lastima, eso duele, eso no debería de ser, pero son sufrimientos muy dolorosos, porque terminan en ocasiones en un abuso sexual, marcando la vida de un niño, de una niña, y dejando huellas que con mucho trabajo se podrán superar, pero en muchas ocasiones esa huella seguirá ahí presente. Jugar pero sin tecnología. Un día una mamá descubre que los viernes, cuando se reúnen con todos los amigos, resulta que ella estaba tranquila porque los veía que carcajeaban y que jugaban, pero entonces esto genera que un día la mamá entre al cuarto, a la sala donde estaban, y todo el mundo estaba con sus dispositivos conectados a la tecnología, jugando un videojuego. Entonces la mamá decía, pues si yo hago el esfuerzo para que vengan a estar en mi casa, lo que yo quiero es que jueguen físicamente. Pero hay una resistencia muy grande de parte de los niños, adolescentes y jóvenes. Se formulaba la pregunta hace un momento de qué es el grooming. El grooming es cuando una persona mayor se hace pasar por niño o por adolescente, mostrándole contenidos, dando una respuesta a las inquietudes del niño, siendo empático, escuchándolo, dándole cosas que no recibe de parte de sus padres en el mundo real. Se gana la confianza y llega el momento en el cual ellos logran generar ese vínculo de seguridad, y es allá donde proceden posteriormente a mostrar su verdadera identidad, y el niño no sabe cómo tomar la decisión de rechazarlo porque ya ha ido generando un vínculo de confianza. Es un abuso de confianza, es una forma de engañar a los menores. Se formula la pregunta que cuánto tiempo se puede estar conectado. En la página 66 del libro de Padres Digitalmente Responsables se presenta una tabla en donde se muestra lo que muchos pedagogos, pediatras, neuropediatras recomiendan del uso de los dispositivos. Pensemos si ustedes estuvieran con hijos de 6 a 9 años. Lo que se recomendaría es 1 hora al día con supervisión. Esto implica que es el padre de familia quien está observando qué tipo de programa, qué tipo de app, qué tipo de serie es la que están viendo, pero necesitamos un balance entre tecnología, actividades físicas, actividades sociales, tiempo al aire libre. Debemos de evitar en ese rango de edad los dispositivos móviles. ¿Por qué no debemos de permitir que los pequeños tengan dispositivos como propiedad? Porque ellos aún tienen un pensamiento mágico en donde creen que las cosas malas les suceden a otros. Ellos también pueden llegar a tener una actitud temeraria en donde maximizan el beneficio y disminuyen el posible riesgo. Somos los padres de familia los que debemos de tener la precaución de disminuir los riesgos. Nos acercamos ya a la recta final de esta fase expositiva. En la página 76 se habla de la necesidad de implementar una dieta digital, porque hoy en día pudiéramos estar en muchos hogares sufriendo una infoxicación. Nos estamos intoxicando de tanta información. En primer lugar, reconocer que los dispositivos electrónicos no son necesarios para vivir, ni son un derecho humano. Más aún, los grandes desarrolladores de las tecnologías de vanguardia, ellos han declarado en múltiples entrevistas que sus propios hijos tienen un proceso educativo con un uso moderado de la tecnología, porque ellos comprenden que es el mundo físico lo que más puede generar
el desarrollo de la vida interior, tanto de lo que respecta al autoconocimiento, a la empatía, al desarrollo del lenguaje, a la motricidad gruesa y fina. El cerebro conecta, porque esa es nuestra naturaleza, en la interacción con otras personas. Desde luego, hay algunas apps, hay algunas páginas web que por su diseño tecnológico y que se tiene todo un respaldo de la psicopedagogía, son también una muy buena herramienta. Otro de los elementos que podemos considerar es que la conexión a la red debe ser con un objetivo concreto y solo por el tiempo necesario. El hijo va a realizar una investigación, se estipula previamente cuánto tiempo requieres, pues no sé, requiero media hora, bueno, conéctate media hora. Pero, ¿cuál es el problema más frecuente? Que el común de los padres damos el permiso sin tener una limitante. Somos muy difusos en la decisión de autorizar, no somos claros en lo que debemos hacer. Vámonos un pasito más, compartirles que del 24 al 1 de septiembre estaré presente por allá con ustedes en Colombia. Visitaremos las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Boyacá, abordando un taller de 4 horas y media sobre la tecnoadicción a los videojuegos. En la parte superior derecha está un teléfono. Este teléfono te invito a que lo puedas corroborar. Hace un momento también lo mostré. Este es el teléfono de Carolina Barreto. Yo quisiera pedirte un favor, dejarte una misión. Si para ti está accesible visitarnos en el taller en alguna de estas 4 ciudades, que puedas acompañarnos al taller. Desde luego, si pudieras impulsar la misión de invitar a familiares, amigos, conocidos, compadres que tengan hijos en edad escolar, para que ellos puedan vivir este taller, que nos brindará herramientas para comprender por qué los videojuegos son tan adictivos. Comprender cuál es el efecto Fortnite, cuáles son las estrategias que nosotros pudiéramos implementar para lograr disminuir, menguar el impacto de la tecnoadicción a los videojuegos en nuestros hijos, en nuestros seres queridos. Entonces, vamos a darles esta tarea, esta misión, pedirles ayuda. Ya por el interno, con Carolina, ustedes pueden escribirle a ese número de WhatsApp para que ella pueda atenderles y dar información. Nos encantaría a todos ustedes, papás del cibercolegio, que pudieran estar con nosotros. Ya por el interno, Carolina también les compartirá de una estrategia con la cual usted pudiera ir de manera totalmente gratis a vivir este taller en algunas de las ciudades aquí descritas. Con esto entonces nos acercamos a la recta final. También compartirles que el libro Padres Digitalmente Responsables estará a la venta allá en Colombia. Esta semana ya entra a impresión. Contactar por favor a Carolina, ella tendrá la forma también de hacerles llegar este ejemplar que se va a vender por allá en Colombia. Agradezco muchísimo, Omar, María, la hospitalidad que nos han brindado. Yo creo que sí debemos buscar usar la tecnología como un aliado. La tecnología, yo creo que como desarrollo del intelecto humano, es un invento neutro. Cada uno de nosotros dependerá cómo lo use. Es la responsabilidad del sujeto, sí, pero en lo que respecta a nuestros hijos, es una responsabilidad de los padres, dado que los hijos se encuentran en fase de un proceso de maduración, para que nosotros logremos encauzarlos hacia una vida sana en el desarrollo de sus facultades, y que el tiempo que ellos dediquen a las pantallas ayude al desarrollo de su potencial.
hay algunas prácticas que en vez de ayudar al desarrollo del potencial, termina por inhibir y por ir secuestrando la creatividad, la conexión social y la vida interior. Les agradezco entonces muchísimo esta primera fase y bueno, estar yo a su disposición, Armando Duarte, y ahora podríamos también tener alguna sesión de preguntas. María, tú me comentas cuál sería la... Bueno, muy bien, a los asistentes que quieran hacer sus preguntas, por favor, levanten la mano. ¿Listo? Listo, muy bien, tenemos a señor Duarte, a la familia Villa Restrepo. Los vamos a escuchar. Adelante, familia. Veo por aquí una pregunta de Juan Pablo Arango. A la familia Villa Restrepo no le hemos escuchado. Si gusta formular su pregunta por el chat y con todo gusto. Juan Pablo Arango pregunta, ¿de cuánto tiempo sería una sesión saludable? La pregunta que tú formulas es muy interesante, porque si estamos hablando de un videojuego que desarrolle alguna habilidad, pensemos musical, una habilidad espacio-visual o una habilidad intrapersonal, interpersonal, y esto te ayude a ser mejor persona, pues sería lo que te permita el tiempo de tus demás obligaciones. Pero si estamos hablando de un videojuego en donde la trama o el propósito es matar a otros para que con la muerte de ellos yo gane puntos y mi reputación vaya mejorando, entonces no deberíamos nosotros de estar permitiendo o autorizando que nos vayamos acostumbrando a divertirnos matando. Porque creo yo que en vuestra cultura de Colombia, igual que nosotros en México, la violencia ha lastimado mucho el tejido social. Lo que nosotros más debemos propiciar es la búsqueda de educar para la paz. Ahora, si hablamos de otro tipo de videojuegos o de apps en donde se desarrolla un segundo, un tercer idioma, en donde el hijo está aprendiendo a editar video en un programa profesional, bueno, pues ahí se le puede dedicar una cantidad de tiempo que sea proporcional a una hora de clase. Si tradicionalmente yo tomo una hora de clase de lógica, bueno, pues tomaré una hora con esa actividad y tomarlo como una forma de ir desarrollando una habilidad, de ir perfeccionando. Preguntan que cómo afecta el tiempo que dedican al estudio usando la pantalla. Bueno, la afectación en este caso no sería cognitiva, si lo que yo estoy haciendo es un uso responsable de la tecnología para estudiar. Ahí los dos posibles o tres posibles daños que pudiéramos llegar a tener es, el primer elemento es que las pantallas generan mucha luz y esta luminosidad llega por lastimar a nuestro ojo, sobre todo a la retina. Por lo tanto, en el aula o en el salón, en el cuarto donde el hijo esté estudiando, debe de haber iluminación de preferencia natural o artificial lo suficientemente intensa para que no haya un contraste muy grande entre la iluminación ambiental y la pantalla, porque de lo contrario nosotros vamos lastimando nuestro ojo. Otro de los problemas que se tiene en el uso intensivo de la pantalla es que el ojo humano deja de parpadear
lo suficiente, no se lubrica y por lo tanto se puede ir desarrollando una resequedad crónica en el ojo. Otro de los problemas es el auditivo, porque resulta que muchos niños, adolescentes, para aislarse de su entorno utilizan audífonos. Y los audífonos limitan el acceso del aire al oído y el sonido se reproduce muy intensamente dentro del oído y esto puede ir generando que cuando el hijo se quita los audífonos, su oído ya se acostumbró al ruido fuerte y va teniendo una disminución de su capacidad auditiva. En ocasiones es nada más cuestión de la nivelación que hace el cerebro de a qué intensidad de sonido yo soy receptivo. Pero en otras ocasiones el sonido puede ser reproducido con tanta fuerza que podemos generar un daño mecánico a nuestro oído. La tercera consecuencia es la mala postura que puede generar una afectación en nuestra espalda. Ahí debemos de cuidar que tengamos pues una silla que resulte ergonómica, que las piernas estén bien colocadas en el piso, porque de lo contrario, tanto tiempo conectado a la pantalla puede generarnos este malestar. Estos serían más o menos los elementos. Muy bien, don Me dice por ahí Hanna que su hermano... la familia Santiago Cataño tiene una pregunta. Familia, adelante. Bueno, no escuchamos a la familia de Santiago. Por aquí formula una pregunta Iris Luján respecto a el Fortnite, el cual le gusta y mantiene una conversación con su mamá. Recordemos que los problemas de la tecnoadicción se presenta en algunos casos, no en todos. El tema de la tecnoadicción a los videojuegos de violencia también debemos reconocer que es un comportamiento gradual y paulatino. Comienza siendo una forma de divertirme, después el segundo escalón genero una afición en donde por encima de todos los videojuegos que tengo prefiero ese. Me olvido de Facebook, me olvido de WhatsApp, lo que quiero es jugar. Pero el tercer nivel es cuando ya se desarrolla una conducta adictiva, en donde la persona no quiere hacer otra cosa, nada le motiva más, y cuando deja de jugar el Fortnite o cualquier otro videojuego, se enoja y se molesta, iniciando una crisis abstémica, como la crisis que pasa el que fuma o el que bebe, que cuando le quitas la sustancia, su cerebro le reclama y le exige que vuelva a consumir para sentirse bien. Agradezco muchísimo todas las preguntas, la interacción. Invitarles a los padres de familia a que se contacten con Carolina para que ustedes conozcan más de este proyecto que estaremos impulsando. Nos acercamos ya a la recta final.
María, si tú nos ayudaras en la parte del Señor cierre. Armando, pues muchísimas gracias. Creo que fue un tema muy interesante. Creo que necesitaríamos muchos otros encuentros como para dar respuesta a todas esas preguntas que como padres, como estudiantes, tenemos. Sí, entonces agradecerle por su asistencia, agradecerle también a Carolina por la disposición para estar aquí, a Don Omar, a todas nuestras familias ciber que siempre nos están apoyando en todos estos temas que son tan importantes para nosotros y que nos ayudan a crecer, no solamente como familia educativa, sino para mejorar esos vínculos de nuestras propias familias. Entonces, muchísimas gracias, señor Armando, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, María, Omar, gracias por esta oportunidad. A todos ustedes, integrantes del Cibercolegio, muchas gracias. Ojalá nos podamos ver físicamente por ahora allá en Colombia y en la próxima ocasión que Cibercolegio nos organice algún evento por esta plataforma. Muchísimas gracias a los asistentes. Que estén muy bien.